Doña Milena es una experta en crear proyectos exitosos. La conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos trabajado con ella desde diferentes organizaciones y conoces muy bien todo el manejo tanto político como práctico para generar alianzas y generar proyectos muy exitosos. Y por eso es que le pedimos que esté con nosotros el día de hoy. Así que sin más, nos quedamos con doña Milena hablándonos del tema que hoy nos trae para acá. Muchísimas gracias, doña Milena. Adelante. Bueno, muchas gracias. Más bien, Alexandra, gracias a Voces Vitales, gracias al PNUD y a todos sus socios por esta invitación. Una felicitación extensa a las mujeres que nos acompañan. Realmente me parece que se han planteado un proceso interesantísimo de desarrollo de capacidades que son estratégicas. Hoy no vamos a hablar ni de técnicas, sino que vamos a hablar de lo que es estratégico en la vida política, en la gestión pública, para organizarnos en torno a agendas que nos convoquen. A mí me han invitado a trabajar un tema, un eje temático que trata de la formación de equipos que logran proyectos exitosos en la gestión pública. Entonces, este rato que vamos a poder conversar, voy a recorrer esos 4 conceptos, lo que significa formación de equipos, lo que significa lograr éxito, proyectos exitosos. Se me dice que son proyectos exitosos intersectoriales, entonces lo que significa intersectoriales y cómo es desde la gestión pública, que los queremos mirar, también vamos a hacer una visita sobre cómo estamos entendiendo gestión pública en los momentos actuales en la Costa Rica de hoy. Entonces tenemos ahí, vamos a ver, otra cosa que quiero plantear es, bueno, ¿qué entendemos qué vamos a entender como un proyecto exitoso? ¿Qué entendemos como un proyecto intersectorial? ¿Qué entendemos por gestión pública? Pero ¿cuándo lograr, sobre todo, lograr un proyecto intersectorial exitoso no es nuestro desafío real? ¿Verdad? ¿Cuáles son los otros desafíos que siguen tras el logro de esta primera meta? Y quisiera cerrar compartiendo algunas buenas prácticas acotadas a la experiencia de Paniamor en trabajar con el Estado nacional o local en la gestión de este tipo de proyectos e iniciativas. Así es que lo primero que habíamos planteado es que vamos a trabajar la noción, el concepto de equipo, y no como lo plantean desde los recursos humanos o de la manera más de administrativo ¿verdad? Y empresarial, sino realmente qué significa pasar de grupo a equipo en un conjunto de personas. Hay una definición, una aproximación que me gusta mucho de Margaret Carty, que es una escritora estadounidense, que dice que realmente ella propone que tener un equipo realmente es tener a alguien a tu lado, eso me gusta mucho, con una motivación coincidente. Ahí tenemos el primer elemento que yo quisiera que ustedes empezaran a reflexionar, ¿verdad? Es tener, o sea, lo que nos hace a nosotros equipo, y puede ser un equipo de 2, puede ser un equipo de mucha gente, lo que nos puede hacer a nosotros equipo es tener una motivación coincidente. Y vean qué interesante que la autora Carty plantea coincidente, ¿verdad? No es tener necesariamente la misma motivación, ¿verdad? Sino es encontrarnos inclusive 2 motivaciones que de un momento a otro descubren que trabajando juntos hacia una solución se satisfacen las 2 cosas que motivan la relación, ¿verdad? Entonces es lo primero. A veces nosotros queremos armar equipos pensando que todo el mundo está interesado exactamente en lo mismo que nos mueve a nosotras a convocar esta cuestión, pero realmente tenemos que darle la bienvenida a cantidad de actores clave que se nos pueden acercar porque tienen motivaciones coincidentes, no necesariamente la mía, pero que van a contribuir desde su lugar, que es único además, a que avancemos esta motivación. Entonces, hay 4 elementos que la práctica y la elaboración nos dicen que están relacionados con una motivación coincidente, o sea, que nos hacen a nosotras y a las personas que estamos convocando a conformar el equipo poder coincidir. O sea, el primero de esos elementos es valores comunes. Yo puedo tener un set de valores, ustedes pueden tener otro set de valores, pero entre esos 2 sets
hay 1, 2, 3 valores que son coincidentes, ¿verdad? Y desde los cuales nos agarramos para amarrarnos. Lo segundo es muy interesante y es tener capacidades complementarias. Vea, esto para nosotros ha sido realmente muy exitoso en términos de poder trabajar. Cuando yo me acerco a un equipo, me quiero integrar un equipo, para mí un elemento aglutinador, un elemento que no solo me hace llegar a ese espacio, sino que me hace permanecer en ese espacio, es la posibilidad de interactuar en ese microsistema del equipo con personas distintas a mí que tienen capacidades complementarias. Si nosotros hacemos un grupo de gente, todos con las mismas capacidades, eso va a terminar no amalgamándose. Yo voy a llegar a un momento para decir, bueno, la verdad, aquí hay un montón de gente que sabe lo mismo, que sabe más, o que sabe menos que yo, y entonces yo mejor me muevo a hacer otra cosa. No estoy contribuyendo nada en este espacio que no pueda contribuir otro u otra. Pero si son capacidades complementarias y yo me encuentro en un proceso de intercambio en este equipo que se está conformando y me doy cuenta, bueno, que yo hago un aporte y que entonces el colega que está a la par construye sobre eso para dar otra visión. Por eso se habla tanto de la interdisciplinariedad, ¿verdad? De estos procesos. Entonces yo voy, digamos, enriqueciendo y el equipo se convierte en digamos, en un espacio de enseñanza-aprendizaje. Todos y todas tenemos, que estamos ahí, algo que enseñar y algo que aprender. Y eso nos estimula muchísimo, porque por lo general, las personas que se vinculan a estos procesos son personas que tienen curiosidad de aprender más, de saber más, de buscar, pues, entonces el saber que yo me voy a ir a encontrar cada cierto tiempo, ¿verdad? Para trabajar con esta gente y que voy a regresar con nuevas reflexiones, con nuevas cosas, es otro elemento aglutinador de las motivaciones coincidentes. El tercer elemento es intereses convergentes, que es parecido a lo de motivaciones. Resulta que a mí me convocan desde la alcaldía, porque a la alcaldía le interesa iniciar un proyecto de tal naturaleza, y a mí esa cosa realmente directamente no me interesa, pero sí estoy claro que avanzando este interés de la alcaldía, yo voy a avanzar un interés que me es cercano y me es propio. Eso, ustedes han visto que Simon Sinek y todos estos autores que trabajan mucho estos procesos, ¿verdad? Establecen que uno lo primero que tiene que identificar es el por qué hace uno las cosas. Realmente encontrar nuestro por qué. Bueno, resulta que en intereses convergentes lo que uno descubre es que tu por qué y mi por qué pueden no ser el mismo, ¿verdad? Pero tu por qué tiene que ver con mi por qué. No tenemos mucho tiempo y me encantaría contarles algunas anécdotas que cuenta Sinek, ¿verdad? De cómo realmente desde una persona que se sienta a la par, un ejecutivo suizo que se sienta a la par de él en un avión y él le pregunta, porque dice que nunca puede resistir la tentación, ¿quién es y qué hace? Y el ejecutivo suizo le dice, bueno, yo me dedico a vender acero sostenible. ¿Verdad? Y él piensa para sus adentros, ya no puedo pensar en nada más aburrido, ¿verdad? Que dedicar la vida a vender acero sostenible. Pero tiene que haber algo más aquí, algo más de fondo, y entonces él establece, como hace siempre, ese diálogo maravilloso que lo lleva a uno a reflexionar. Y bueno, no estaban a la mitad del vuelo cuando ya realmente él tenía claro que el pasajero suizo realmente lo que hacía no era vender acero sostenible, ¿verdad? Sino que su motivación era contribuir a crear un mejor mundo para 2 hijos que tenía, que le contó en este proceso, ¿verdad? Y él suizo pensaba que promover la producción de acero sostenible iba a contribuir a hacer un mundo más sostenible y mejor para sus hijos, ¿verdad? Entonces, a mí eso me encanta porque realmente uno tiene que preguntarse, bueno, esto que yo quiero proponer, ¿por qué? ¿Verdad? En el fondo, o sea, no es necesariamente lo que estoy proponiendo lo que me interesa, sino lo que va a producir eso que estoy proponiendo, y así voy a llegar a otras personas. Finalmente, el cuarto elemento de este cuerpo aglutinador de los equipos tiene que ser el enfoque de proceso, ¿verdad? No hay nada que desgaste más a una persona que se ha acercado a integrarse en un equipo con los elementos que acabo de citar,
¿verdad? Y ver que, digamos, se va de actividad en actividad, pero que no se arranca un proceso, ¿verdad? Que va uno a una reunión y a la reunión que sigue otra vez es contar el mismo cuento y otra vez llegan gente nueva porque la que inició ya no está, ¿verdad? Y otra vez gente, no. Quien lidera estos procesos, en el caso, las alcaldesas, vicealcaldesas y colegas que nos acompañan acá, tienen que, digamos, asegurarse que cada una de esas convocatorias, cada uno de esos encuentros que se provocan para llevar este equipo a un fin determinado, construye sobre el anterior. En el segundo encuentro yo construyo sobre lo que ya todos manejamos y ya planteamos en el primero, en el tercero construyo sobre lo que planteamos en el primero y en el segundo, y así vamos enriqueciendo. Otra cosa que es importante, el enfoque de proceso, es que los procesos tienen que tener plazo, ¿verdad? Nadie quiere comprometerse de por vida. La gente tiene, entonces, si es una cosa de muy largo alcance, digamos, de largo tiempo lograrlo, uno debe establecer metas intermedias y plantearle a estos equipos, vamos a avanzar hacia esa meta, ¿verdad? De manera que la gente sepa, tenga la posibilidad, la expectativa de logro de una meta que es intermedia, de la meta final que nos interesa, pero que es manejable en un plazo que él o ella está dispuesto a comprometer. Eso dejamos equipo. Ahora vamos sobre el éxito, ¿verdad? Porque habíamos hablado de proyectos exitosos. Bueno, si tuviéramos tiempo, yo les habría pedido a cada una de ustedes que me dijeran qué es éxito, ¿verdad? ¿Qué es éxito para ustedes? Pero lo que quiero comenzar diciendo en la dimensión del éxito es que lo más importante es no dejar que sean otros u otras quienes determinen qué es éxito para mí, qué es éxito para nosotros. Hay en particular personas como ustedes que van a estar en posiciones de decisión y de agazamiento, van a tener mucha presión para que se alineen con búsquedas de cuestiones éxitos que puedan ser cuantificables, ¿verdad? Que den números, que den montos de inversión y una serie de cosas, cuando realmente no se sabe si el problema que se quiere resolver realmente se atendió. Hay otro, quiero citar aquí un hombre, Henry Ford, el famoso Henry Ford, que al hablar del éxito decía Ford que digamos, que todas esas cosas que la gente plantea como éxito, la cantidad de personas que se salieron beneficiadas y todo, realmente son el efecto de un éxito anterior, ¿verdad? Y que ese éxito anterior dice que empieza por juntarse, ¿verdad? Juntarse es un comienzo, juntarse, a discutir la cosa. Seguir juntos, dice Ford, es un progreso, porque podemos juntarnos y después desconectarnos, y trabajar juntos es el éxito. Entonces, todas esas cosas que se plantean como la medida del éxito, realmente son el efecto de un éxito anterior que fue la consolidación de un grupo, ¿verdad? De un equipo, perdón, que lo hizo posible. 3 pilares para el éxito, ¿verdad? Hay 3 cosas que permiten amarrar esta noción, este sentido de éxito. Primero, yo lo he puesto como, lo propongo como la codependencia sana, ¿verdad? Porque hay codependencias que son más bien dañinas. Me encantó escuchar un día de estos a Melania Guerra, no sé si la conocen, la famosa oceanógrafa de Tica, ¿verdad? La Tica Polar, que la tienen en eso, pues, es una mujer espectacular que ha pasado y explorado por los ambientes más extremos de la vida, ¿verdad? Y ella siempre nos recuerda, cada vez que tenemos un intercambio con ellos, que lo más importante para salir adelante de una tarea complicada o de una cosa es tener esa conciencia colectiva de que navegamos todos en el mismo bote, ¿verdad? Realmente no podemos lograr una cosa si alguien en el bote se va a joder, ¿verdad? Uno solo de nosotros no puede lograr lo que podemos lograr todos. Entonces a nosotros nos interesa, a mí me interesa que usted esté en mi bote. Y me interesa que el otro esté en mi bote. Y si usted no viene a la reunión y si usted lo da desanimado, porque yo sé que usted puede hacer un aporte que es complementario al que yo puedo hacer y que entonces entre nosotros vamos a hacer un mejor aporte, yo procuro que usted no se baje del bote, ¿verdad? Porque digamos, ese bote que nos va a llevar de una situación actual a una situación deseada, cualquier cosa que sea lo que nos hayamos propuesto hacer, ¿verdad? Es un solo bote y en el momento que uno u otro no pedalea o no rema con igual armonía,
se nos podemos desviar de la ruta o nos podemos simplemente ir a la deriva. Entonces, la codependencia sana, eso cuán importante es que vos estés en este proceso. Para mí, cuánto te lo expreso y cuánto me aseguro de que sea, es el primer elemento para consolidar ese éxito que queríamos plantear. El segundo elemento, y eso tiene que ver muchísimo con quienes ejercen especiales liderazgos en estos equipos. El segundo elemento es la coherencia en el decir y en el hacer, ¿verdad? Yo no puedo trabajar, identificar las motivaciones, ¿verdad? Que nos engarzan, los intereses convergentes, los valores comunes. Si yo tengo un discurso en el proceso del equipo y tengo una actuación distinta. La coherencia es lo que me legitima a mí como líder, como lideresa, a convocar. ¿Verdad? Es la que me legitima a mí a proponer. Porque si yo no guardo esa coherencia en el decir y en el hacer, en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida profesional, ¿verdad? Donde sea, pierdo la legitimidad y el éxito ahí se queda truncado. La última elemento del éxito, de consolidar ese éxito, o sea, asegurar que ese trabajo juntos va a ser exitoso y por supuesto en ese sentido va a producir efectos, es la transparencia. Cuando digo transparencia no me refiero necesariamente solo a no corrupción, ¿verdad? Eso es como la base. Claro que tenemos que, la gente tiene que estar clara que en el proceso en que nosotros estamos conduciendo no hay intereses de tráfico de influencias, ni de ningún tipo, ni de ganancias, ni de ninguna cosa. Pero la transparencia de la que yo planteo como uno de los elementos para la consolidación del éxito, para mí es entendida como la capacidad que tenemos o no tenemos, porque a veces no la tenemos, las personas para que esos otros que están en mi equipo, conozcan y entiendan claramente nuestras motivaciones, nuestras intenciones y nuestros objetivos. ¿Verdad? Ellos pueden tener un objetivo distinto, pueden tener ya todo lo que vimos, una motivación convergente, pero tienen que estar, nosotros tenemos que ser transparentes si estamos liderando ese proceso, facilitándolo, convocándolo, para poder decirles de manera transparente qué es lo que hay para mí, ¿verdad? Detrás de la propuesta que estoy haciendo. Entonces, la transparencia se debe. Ahora, pasamos ya a la última dimensión. No sé cómo andamos de tiempo. Nos quedan 7 minutos. Perfecto, estamos bien. Entonces, el otro bloque de reflexión que quería plantear es, digamos, intersectorialidad y gestión pública. Lo primero, decir que el espacio de lo público en el mundo y en Costa Rica también se ha redimensionado. Ya el espacio de los públicos no es para nada solo lo que hacen las entidades de gobierno. El desafío, porque las entidades de gobierno nacionales o locales son parte de ese espacio público, el desafío que se tiene es precisamente ahora la construcción, y eso tiene que ver con el universo en el que se tienen que mover los equipos, es la construcción de un ecosistema, un ecosistema integrado por actores que muchas veces no son los tradicionales a los que nosotros convocamos a trabajar con nosotros, sino que son otros actores que están por ahí, pero que tienen una capacidad, que son no tradicionales, porque bueno, nunca se han preocupado, nunca han actuado por la niñez, o nunca han actuado por la crisis climática, ni nada de eso, pero están ahí, tienen un potencial extraordinario para integrarlos en este proceso, en este ecosistema que va a permitir que mi equipo avance como un aliado, como un cogestor, como un habilitador de las condiciones que el equipo necesita para poder progresar. Pueden trabajar con nosotros también ellos como integrantes de ese equipo, desde todo este enfoque, digamos, que se ha ido depurando, que empezó siendo responsabilidad social empresarial y que ahora se plantea mucho más como corresponsabilidad social, donde todos los actores tenemos eso, y que es un enfoque que nos reta a nosotros a innovar el significado de intersectorialidad, ¿verdad? No es siempre los mismos sectores con los mandatos predefinidos, no, hay otros sectores
de la economía, de la política, de la vida social en el país, que tienen cosas maravillosas que aportar, aunque no estén identificados como un mandato que hacer. La Constitución de la República de Costa Rica, que es el instrumento más maravilloso que tenemos nosotros, por ejemplo, en materia de protección a la niñez y a la mujer, establece, por supuesto que el PANI, que tiene asiento constitucional, el patronato tiene esa función, pero ahí mismo la Constitución dice, ordena, ¿verdad?, a todas las demás instituciones del Estado y fuerzas a colaborar en esa gestión. Entonces, realmente, eso nos ha servido, y cuando cierre con las buenas prácticas, a nosotros mucho para llevar adelante la agenda de la niñez y la adolescencia, que es nuestra cuestión, desde una, digamos, con una convocatoria a actores que nadie hubiera pensado que estarían involucrados en esto, ¿verdad? Entonces, el ODS 17 ahora que estamos todos con la Agenda 2030 y todas con la Agenda 2030, es una pieza que nos sirve de un sustento perfecto para diseñar ecosistemas multiactor, ¿verdad?, al servicio de la gestión pública, organizados en torno a lo que la investigación disponible, porque si en Costa Rica hay algo, es información, ¿verdad? Tenemos informes tras informes tras informes de lo que tenemos que resolver y arreglar, ¿verdad?, disponible, lo que ese acervo de conocimiento, bueno, el estado de la nación, ¿verdad?, ese espejo que nos está diciendo en cada año con año qué nos duele, que nos está anunciando trayectorias, oportunidades, desafíos, ¿verdad? Eso que nos están diciendo que es urgente, que es prioritario de resolver para el caso de ustedes con una visión territorial para el territorio. Sabemos que hay montones de respuestas, hay problemas viejos y nuevos que ya hay construidas propuestas de cómo se pueden intervenir, y realmente no hay necesidad a veces al plantearse uno qué agenda voy a llevar para producir este proceso de reinventar la rueda, ¿verdad? Hay muchas cosas. Lo que sí hace falta, ¿verdad?, y eso es determinante, es tener la capacidad de mover las tuercas, ¿verdad?, de ese engranaje institucional. Nosotros, Pariamor tiene más de 30 años de estar trabajando, ¿verdad?, y hemos visto autoridades con poder investido, con interés de avanzar en una cosa que no lo han podido hacer por la burocracia, por la normatización. Entonces tenemos que también estar preparadas para modificar aquellas barreras que nos pueden cortar el vuelo. Y para hacer eso, todo ese ecosistema de actores con influencia política, económica, social, la pueden unirse con nosotras para ejercer la influencia positiva que nos permita derribar esas barreras. Concluyo con esto: para ser exitosa esa convocatoria intersectorial desde la gestión pública, entendiendo cómo estamos proponiendo intersectorialidad y gestión pública, hay otra vez 4, parece que es el número cabalístico hoy, hay 4, no quiero decir consejos, hay 4 propuestas o sugerencias que compartir, ¿verdad? Que esto está tomado, que hace que una iniciativa arranque más rápido que otra, ¿verdad?, cuando las dos son igualmente necesarias y válidas. Bueno, el primer elemento ahí es que coloquemos, transversemos la dimensión de crisis climática en la invitación para actuar. Realmente, además de que es una cosa necesaria, porque vamos abocados, bueno, vean dónde estamos, pero vamos abocados a una crisis muy complicada de país. Vamos a ver, es una convocatoria que no genera resistencia, ¿verdad? Si nosotros vamos a convocar a cuestiones de género, a cuestiones de violencia, va a haber gente que no va a querer venir por eso. Pero si nosotros convocamos, poniendo el componente de la crisis climática y la posibilidad de hacer de trabajar en la construcción de una nueva mejor calidad de vida, vamos a tener ahí. No importa cuál sea el foco de la iniciativa que nosotros queramos proponer, otra cosa que tenemos que hacer es relevar y revelar, porque a veces la gente no lo sabe, el aspecto humano de la problemática, ¿verdad? ¿Qué significa ese problema que nosotros queremos resolver para cuántas personas en la Costa Rica de hoy, niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? Y plantear este aspecto humano de la problemática. Hay alguna gente que ha reflexionado sobre la foto aquella de un niño que apareció ahogado, ¿se acuerdan?
en unas playas, un niño migrante que apareció único ahogado, ¿verdad? Y fue una cosa, una conmoción de tal manera que se cambiaron reglas de migración, de refugio en Europa. Bueno, fue un cambio estructural increíble a partir de la foto que tomó esa persona. Y alguien preguntaba ahí, ¿verdad? Que realmente todas las semanas se ahogaban cientos de niños en estas cuestiones y no se había movido nada, ¿verdad? Y cuando aparece esa foto se mueven las estructuras. Porque es que a las causas hay que ponerles nombres, ¿verdad? Hay que humanizarlas, la gente tiene que verlo más cercano y entender. Si uno ve una cosa muy grande de cientos de miles, uno dice, no hay nada que yo pueda hacer. Era un poco la sensación que tenemos ahora con la crisis que tenemos, ¿verdad? Estamos todos sintiendo que no podemos nada hacer. Si nos ponen, ahora nos dijeron, el gobierno del Estado nos dijo, no, sí pueden hacer mucho. Es más, lo que pase es producto o resultado de lo que usted va a hacer. Cuide a su abuelita, cuide a su abuelito, cuide a su cosa, y con eso usted está contribuyendo a que la curva pueda ser aplastada, ¿verdad? Entonces, eso de ponerle ese rostro humano a la problemática, y ojalá asegurándonos que es una mirada con perspectiva de género, ¿verdad? Que podemos plantear las diferencias con que se viven las problemáticas, y si es hombre o si es mujer, y el enfoque de curso de vida, qué significa pasar por enfrentar esos desafíos, si se es niño, si se es niña, si se es adolescente, y si vive un contexto de desventaja o si vive en otro contexto. Eso, digamos, eso es la historia que tenemos que contar. Tercer punto, estamos ya. Sí, la interrumpo porque ya tenemos participaciones y me gustaría que podamos escuchar también. Déjame nada más terminar los dos puntos, nada más de plantearlos para cerrar esta idea. La otra cosa es integrar la transparencia como ese código obligado en el relacionamiento con las partes que están a la par nuestra trabajando eso, y escuchar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones en cada territorio tienen muchísimo que decir. Hay que escuchar a las juventudes. Nosotros tenemos 3 años, 5 años casi de estar trabajando en Limón. De lo que hemos aprendido de los desafíos de Limón y de sus potencialidades, no lo hemos aprendido de la investigación académica ni del discurso adulto. Lo hemos aprendido de las vivencias de las jóvenes y los jóvenes que nos relatan sus desafíos. Bueno, entonces lo voy a dejar aquí. Tal vez después de las preguntas podemos compartir algunas buenas prácticas. Claro, más bien, doña Milena, agradecerle muchísimo esta intervención y contarle que tenemos un grupo muy bonito de participantes el día de hoy. Doña Yamilet López, que no está participando aquí en el chat, pero sí a través de su teléfono, nos había compartido cómo en Upala, por ejemplo, el tema de la mujer es un tema para ella central y es un tema que ella le gustaría promover. Usted, doña Milena, tiene 30 años de hacer un trabajo de base que se ha transformado en política pública, que ha transformado la vida y el bienestar de millones de niños y niñas y adolescentes de este país. Y a mí me gustaría, como una de las preguntas, haciendo eco de lo que nos preguntaba doña Yamilet, que usted nos pueda contar en su vivencia personal, ¿cuáles alianzas han sido para usted muy originales o que no se esperaba? Usted nos habló en un momento como personas muy diversas que tal vez tienen puntos de vista completamente distintos de la vida, cuando se encuentran con un objetivo común o con una motivación común que les enciende esa pasión de actuar y de hacer algo, pueden trabajar unidas a pesar de tener puntos de vista distintos. Y tal vez sería muy interesante que usted nos cuente en su vida personal, sobre todo en proyectos que usted haya logrado pasar de una propuesta de base a una política pública, ya en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, y que nos cuente un poco esa experiencia. Muchas gracias. Afortunadamente tenemos varias experiencias, pero quiero centrarme en una porque refleja casi todos los elementos de lo que estás planteando. Y tiene que ver con la lucha contra la explotación sexual asociada de niños, niñas y adolescentes, asociada a viajes y turismo, ¿verdad? Donde el enfoque de género y la exposición de las niñas y de las adolescentes es del mayor riesgo, que Paniamor comenzó hace tal vez 15 años, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos con esto, siempre que la fundación asume ¿verdad? Un foco de la iniciativa, se pregunta, con todos estos aprendizajes que hemos compartido en esta tarde, se pregunta, bueno, esta cosa, ¿con quién, verdad? ¿Con quién alianzas público-privadas? Sí, pero ¿con quién y para qué? ¿Verdad? Para este tema, ¿con quién y para qué?
Y bueno, el convencimiento con el que veníamos nosotros de actividades internacionales, donde ya aparecía Costa Rica como un destino claro de digamos, de este crimen atroz, era que no podíamos hacer nada, no íbamos a lograr nada sin la participación decidida del sector turismo, ¿verdad? Entonces fuimos, ¿verdad? Y empezamos una conversa que nos tardó como un año encontrar esas motivaciones convergentes, ¿verdad? Ahora, el encontrar, vamos a ver, quienes estamos promoviendo estos procesos, estamos casi que obligados a encontrar y relevar cuál es esa motivación convergente que nos puede, ¿verdad? Que nos puede unir. Nosotros incorporamos en nuestro diálogo con el sector, y no estaba hablando de gobierno, era con el sector privado en ese momento. En nuestro diálogo con la Cámara de Turismo, con la Cámara de Hoteles, con la Asociación de Profesionales en Turismo, con el Rentacar, ¿verdad? Con todos los actores del ecosistema turístico, incorporamos el lenguaje de los actores del ecosistema turístico, ¿verdad? Y empezamos a plantearles, a cuestionarles, si siendo que Costa Rica aspiraba a ser un destino de turismo responsable y sostenible, ¿verdad? Porque era digamos, el PIC de promover el turismo ético y sostenible, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser si teníamos esa problemática? ¿A quién citamos? No citamos a UNICEF ni al PANI. Citamos a la Organización Mundial de Turismo, que es el referente que el sector cita, ¿verdad? Y nos trajimos todos los planteamientos que la Organización Mundial de Turismo tenían, nos trajimos a la mesa de diálogo, a ese proceso, ¿verdad?, de decisión, nos trajimos todo lo que la Organización Mundial de Turismo decía sobre la explotación, cómo la Organización Mundial de Turismo señalaba que eso no podía ser considerado turismo, ¿verdad?, que eso era otra cuestión, cómo la Organización Mundial de Turismo había elaborado para decir que era imposible, porque la Organización Mundial de Turismo lo tenía así asignado, era imposible para un país, para un destino, ser destino de turismo sostenible y ser destino de turismo sexual. ¿Verdad? Que uno de los dos turismos, que los dos producían plata, así decía, producían ingresos, establecían los análisis de la Organización Mundial de Turismo, pero que era claro, digamos, que uno terminaba echando al ¿verdad? Porque no podían convivir, ¿verdad? Porque eran valores opuestos, ¿verdad? Eran valores y antivalores, era todo lo que hemos visto a la visconversa. Entonces, cuando nosotros logramos, trabajando en este diálogo con actores clave de esta industria y de este turismo, y cuando ellos se comprometieron, en algún momento se comprometieron, se pusieron la camiseta y dijeron, vamos con esto, sí o sí, ¿verdad? Pero, nosotros trabajamos con el sector privado 7 años este proceso antes de que el gobierno, el Ministerio de Turismo, el ICT, se acercara y dijera, nosotros queremos ser parte de eso. Porque había una gran preocupación, un gran temor en ese momento de que eso iba a manchar la marca país, ¿verdad? Que el turismo se iba a ofender porque se decía que esa cosa existía, que era mejor no hablar de eso. Bueno, todos los mecanismos de protección, hasta que se convencieron que no. Se convencieron que plantear el compromiso país para defender a la niñez y la adolescencia frente a esto era una cosa que los ligaba a los movimientos de turismo ético que nos colocaban, ¿verdad? Desde esa línea de sostenibilidad que no es solo preservar los bosques ¿verdad? Sino es preservar a la gente, a los valores que sustentan y que subyacen al tejido social costarricense, y después a hoy, ¿verdad? A hoy el Código de Conducta, que es el modelo que se trabaja con ello, es un componente de la Política Nacional de Turismo Sostenible, ¿verdad? Funciona bajo el alero del Instituto Costarricense de Turismo como un programa permanente, evaluado, y se implementa en el marco de un convenio entre el Instituto Costarricense de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo, que tiene a Paniamor como Secretaría Técnica Ejecutora del proceso, ¿verdad? Entonces, y esto ya tenemos 4 o 5 años de que esto es un componente de la política pública. Claro, es increíble y además cambió realmente el juego, ¿verdad? Que eso es lo interesante, es como cuando uno logra tener esa incidencia y ese liderazgo que hace que un sector como el turístico se pregunte preguntas fundamentales respecto a cuál va a ser su estrategia, sus valores, etcétera. Tenemos ya varias preguntas, estamos muy contentas. Tenemos una pregunta de la vicealcaldesa de Santa Bárbara, doña Liana Víquez, que dice, y creo que un poco lo explicó ahora usted, doña Milena, con su comentario, pero igual, ¿cómo se logra empatía cuando muchas veces los proyectos sociales no son tan llamativos? Y a esa pregunta le
le quiero añadir también la pregunta de Viviana Carpio, que es la vicealcaldesa de Oramuno, que nos dice cómo se logra hacer proyectos en las municipalidades que tienen que ver con todos estos temas que estamos trabajando el día de hoy, cuando no hay presupuestos específicos para poder hacer esos proyectos. Y ahí un poco, bueno, Carol Matamoros, la vicealcaldesa de Escazú, le dice, pues, insistiendo, persistiendo y resistiendo. Así Y es. finalmente, Carol Matamoros nos dice, ¿cómo se puede aterrizar el rumbo de una reunión cuando se habla de aspectos negativos o de malas gestiones personales y se convierte en una reunión de crítica? Y lograr poder hacer esa crítica constructiva, pero sin que el grupo se sienta atacado. O sea, cómo lo interpreto como cómo proteger esa motivación que mantiene ese grupo unido, pero pudiendo decir las cosas que hay que decir para avanzar. Sí, que tiene que ver también con la transparencia, porque si hay cosas que nos preocupan o nos molestan, está bien, es necesario ponerlas en el centro de la mesa y ponerle luz para ver cómo las despejamos, pero de manera respetuosa y responsable. Una cosa que no, que bueno, que es propio de los equipos, pero que no tocamos ahora y que tiene que ver más con la gestión de los equipos, es que las reglas de trabajo del equipo tienen que ser planteadas desde el inicio. Y estas cosas hay que ponerlas desde el principio. Aquí estamos para esto y esto, ¿verdad? La aspiración es que estemos para esto y la aspiración es que no estemos para esta cosa. Si surgen situaciones de esta naturaleza, ¿cómo las podemos manejar, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que movernos con digamos, una convencimiento de que la tarea que nos hemos puesto, la meta que nos hemos fijado es superior a estas otras cosas que podemos resolver de alguna manera, ¿verdad? No podemos dispararnos nosotros al pie, nosotros mismos al pie, ¿verdad? Y herirnos, sino ver cómo sacamos un espacio para resolverlo, pero que ese conflicto o esta situación no lo inhiba, ¿verdad? Eso en términos de la última pregunta. Lo de recursos, sí, yo pienso que, vamos a ver, al establecer el ecosistema, uno realmente se propone, digamos, en el ecosistema hay fuerzas y potencialidades de todo tipo, ¿verdad? Y uno también se propone la posibilidad de encontrar, de hacer alianzas con contrapartes que puedan aportar lo que yo no tengo. Estamos hablando de capacidades convergentes, ¿verdad? Nosotros hacemos muchísimo trabajo, Leonor, vos lo conoces muy bien, con el sector privado. Otra experiencia maravillosa que tenemos de 11 años, vamos para 12, es con Procter & Gamble, en todo lo que tiene que ver crianza respetuosa, ¿verdad? Que ya trabajamos 8 años con ellos desarrollando todo el modelo de formación a familias que es propio de los Sensinay en el país, que está ahora impuesto en el país. Y desde el año pasado pasamos ya al Ministerio de Educación Pública, estamos construyéndole al Ministerio de Educación Pública, la Dirección Nacional de Primera Infancia, todo el modelo de cómo van a trabajar esa dirección con las familias, porque se sabe con los niños y las niñas en primera infancia, es poco lo que logras si no logras jalar a las familias, ¿verdad? Al proceso. Entonces, con ellos es esa, digamos, transparencia, es esa convergencia de capacidades, esa complementariedad de capacidades. A Procter & Gamble le interesa su causa mundial es la primera infancia, ¿verdad? Ellos lo tienen declarado así. Le interesa que los países en que la empresa opere se hagan cosas positivas para la infancia, ¿verdad? Y eso le interesa porque ese es también, es el ADN, pero es parte del ADN de la empresa, ¿verdad? Pero no tienen la capacidad de hacer eso. Nosotros tienen recursos para apoyar ese trabajo, pero no tienen la capacidad técnica para hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí hacemos una cuestión, un encuentro de capacidades convergentes, nos aliamos con el Estado costarricense, ¿con quién? Con los que tienen a su cargo el sistema de cuidado, ¿verdad? De los niños y las niñas, porque ¿a dónde les llegas a las familias si no es donde están los niños y las niñas? Iniciamos ese proceso maravilloso con Sensinay, ¿verdad? Ahora les estamos creando ya con otra cooperación, digamos, la metodología para trabajar los recursos, los rincones tecnológicos que les ha ido haciendo Sutel, ¿verdad? Para que puedan integrar las tecnologías en el proceso con los niños y las niñas. Tenemos una experiencia, nos mantenemos. Procter & Gamble, Paniamor, con el Sensinay, casi 10 años, digamos, para hasta poder tener toda esa cosa, y ahora vamos juntos con el MEP, ¿verdad? Entonces, también es ver de qué manera esas alianzas, pero esas alianzas son retributivas, ¿verdad? Procter se siente orgulloso, ha recibido premios nacionales e internacionales de reconocimiento por su responsabilidad social en razón del trabajo.
nada haríamos nosotros si Procter y Panemor trabajaran solos, si el Estado costarricense, y ese era el desafío que yo quería decirles. El desafío real no son los proyectos exitosos intersectoriales para la gestión pública. Y los desafíos es cómo yo saco los aprendizajes de esos proyectos y de proyecto, que siempre tiene un plazo perentorio, ¿verdad? Un proyecto siempre se agota en un tiempo. De proyecto puedo sacar esos elementos exitosos y pasarlo a programa municipal, ¿verdad? Que es un programa que se mantiene, y de programa municipal a política local, ¿verdad? Una política que como ese es realmente el éxito que estamos buscando, más allá de cuántos chicos y chicas, porque si no, el logro se va a quedar, bueno, en la población que alcancemos con el proyecto, que está muy bien y es maravilloso, pero los desafíos son mucho mayores, ¿verdad? Y ahí las municipalidades, yo sé que hay municipalidades, digamos, con capacidad económica muy distinta. Costa Rica, bueno, América Latina es la región más desigual del mundo. Costa Rica es uno de los 3 países más desiguales de la región de América Latina, ¿verdad? Yo no sé si todos sabemos eso. Y en ese sentido, nosotros estamos marcados por territorios de gran desigualdad. Entonces es ver, en Limón tenemos ahora un proceso interesantísimo, la municipalidad de Siquirres es nuestra socia, la de Limón también, pero la más fuerte, la más operativa, aunque entró tarde en el proceso, es la de Siquirres, pero tenemos una alianza con la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, que están todas, tenemos 62 empresas apoyando lo que estamos haciendo con los gobiernos locales de distintas maneras, porque no es necesariamente apoyo financiero, sino es como las redes, ¿verdad? Las redes de apoyo, la apertura de espacios para que los chicos, porque es un proyecto original, para que los chicos y las chicas puedan formarse en los centros de producción y en los sitios de trabajo, ¿verdad? Para que se pueda establecer alianzas con el Ministerio de Trabajo y se puedan canalizar las becas, ¿verdad? Esto es digamos, toda esa red que vas construyendo en el ecosistema, bueno, esto lo podemos hacer esto lo puede financiar el Ministerio de Trabajo a través de las becas de Empléate, estos espacios de inserción socioproductiva los puede generar las empresas que forman parte de la Cámara, ¿verdad? Ahora tenemos un año de haber establecido en este marco de este proyecto una alianza maravillosa con la Cámara de Empresarias Mujeres de la región Caribe. Son todas mujeres microempresarias, lindísimas, y tenemos chicas que están aprendiendo junto a ellas cómo gestionar mejor los emprendimientos, ¿verdad? Y eso es como hacer un pool de buenas voluntades, pero por eso a mí me parece, y yo quería felicitar nuevamente esta iniciativa, Leo, y de Voces Vitales y de PNUD, porque realmente en estas cosas es el desarrollo de la capacidad estratégica, de la visión estratégica que tienen ustedes puesta al servicio de la política pública, lo que le permite a uno identificar de dónde vamos sacando, ¿verdad? Cómo vamos superando las barreras que siempre van a existir. El Estado que está acostumbrado a que cada vez que uno le propone algo te dice no se puede, ¿verdad? Porque esa siempre es la respuesta, es que no se puede, no se puede. Ahí ahora, digamos, en este proyecto de Limón concluyo con eso, que es un proyecto también de reforma de incidencia política. Bueno, al principio Empléate, no podía trabajar con los chicos nuestros porque Empléate tenía marcada la edad de inicio para dar becas para formación, era 17 años. Bueno, hicimos todo un trabajo de gestión y Empléate modificó su decreto y estableció la edad de inicio a los 15 años, que es lo que dice la ley, ¿verdad? El Código de la Niñez y la Adolescencia y los convenios de la OIT, que las personas adolescentes que necesitan trabajar y generar un ingreso digno pueden hacerlo y que el Estado en ese sentido tiene la obligación de prepararlos para que eso sea un trabajo no peligroso, ¿verdad? Y un trabajo respetuoso de todos los derechos, y que hay que romper la dicotomía entre que si estudian o trabajan, porque si nos organizamos como entidades, podemos prestarles los servicios para que puedan avanzar en los dos caminos. ¿Verdad? Todo eso lo hemos logrado a partir de un discurso que es central al país, y es cómo superamos el desempleo en la población joven, ¿verdad? Que triplica el desempleo nacional. Ahora ni sé cómo estamos, porque comprenderán, estas semanas el desempleo se ha explotado, pero donde también las adolescentes, las mujeres, en general, cuadriplican la tasa de desempleo y están insertas en la informalidad. Doña Milena, siempre he sentido mucha admiración por su liderazgo y por su trayectoria, porque siento que usted es una gran articuladora y que logra de una manera muy estratégica imaginarse cómo un proyecto que nace de una iniciativa local, de una iniciativa entre la empresa privada, entre una escuela, una comunidad,
un grupo civil, de la sociedad civil que se une porque tiene un interés común, y cómo irlo migrando para que vaya quedando inserto en la política pública, inserto en un gobierno local, de manera tal, como usted misma acaba de decir, que después se convierta ya en una política, ojalá nacional, y que pueda afectar a todos. Y creo que ese proceso es muy interesante. Muchas de las mujeres que nos acompañan, y aquí tenemos una pregunta en específico de Andrea Madrigal de Punta Arenas, vicealcaldesa de Punta Arenas, son mujeres que están por primera vez asumiendo un cargo público, un cargo de vicealcaldesa o de alcaldesa, y tienen muchos ideales, tienen muchas ganas de ser, ¿verdad?, lo mejor por su cantón, pero también creo que su experiencia podría ser muy valiosa, y la pregunta es la siguiente, y es un poco tratando de unir este comentario que nos hace Andrea de Punta Arenas. La pregunta es la siguiente, doña Milena: cuando uno llega a un cargo como de vicealcaldesa o de alcaldesa, y uno tiene todas estas posibilidades de tener incidencia en distintos proyectos sociales que tienen que ver con vivienda, con el agua, con la situación de las mujeres y hombres que viven en situación de calle, que tienen que ver con recoger la basura, por ejemplo, o como usted me mencionó, también con otras causas, por ejemplo, limpieza de los ríos, todas esas causas. ¿Cómo hace uno para escoger cuáles son las que realmente tienen, ¿verdad?, como mayor potencial de resolverse, o las más urgentes? ¿Cómo empezaría usted? Si usted llega a uno de estos cantones y tiene todas estas cartas sobre la mesa, ¿cuál sería la manera más estratégica y más inteligente de darles algún orden para empezar la gestión? Bueno, siempre mi principio es no hacer la selección o la determinación uno solo, ¿verdad? Nada de lo que hacemos en Paniamor lo hacemos en solitario. Consultamos toda la información que hay disponible del territorio donde está, y consultamos qué es lo que dice la gente. Consultamos siempre a las nuevas generaciones, porque ellos son el termómetro de donde más duele realmente con contexto. Ahora, nunca entramos por la situación más compleja. Porque entrar por la situación más compleja, para comenzar, tiene una gran exposición a que fracases, ¿verdad? Y ahí mismo te limites. Tener la situación más compleja y la colocarse en un lugar visible para ver de qué manera le puedes ir entrando poquito a poquito, y entras en la segunda inmediatamente, digamos que su resolución más puede impactar la vida de más personas, positivamente la vida de más personas, ¿verdad? Entro por esa segunda y paso por todo este proceso que hemos ido conversando, ¿verdad? Convoco al equipo, planteo toda cosa, pienso muy bien. Nosotros siempre, esa pregunta que hice hablar, decimos, bueno, alianzas público-privadas, sí, pero ¿con quién y para qué? Cuando contestamos el para qué es lo que queremos lograr, nos volvemos a preguntar, bueno, si es este para qué, ¿con quién? ¿Verdad? ¿Quién puede tener un interés convergente? ¿Quién puede tener una capacidad complementaria? ¿Verdad? Es obvio, por ejemplo, los colegas de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Limón son maravillosos, tienen un espíritu internacional, ¿verdad? Pero ellos quieren ver crecer a Limón, tienen un interés económico que es válido, ¿verdad? Están clarísimos que si la juventud de limonense siguen excluidas, no va a ir el Limón para ningún lado. El presidente de la Cámara me dijo hace un par de años, cuando estábamos comenzando, que ellos ya estaban convencidos que las respuestas para el Limón tenían que venir de Limón, que no les iban a venir de San José, y que ellos estaban dispuestos a ver cómo se construían respuestas, y que uno de los socios con los que querían, estaban dispuestos a explorar si podíamos construir respuestas, éramos nosotros, ¿verdad? Entonces, esa escucha respetuosa, identificar, una vez que uno tiene definido, ¿verdad?, a partir de esa consulta, no desde escritorio, y porque yo toda mi vida desde chiquita he querido trabajar en esto, no, ¿verdad? Sino una vez que lo hemos pasado por el contexto, por la situación de contexto, el análisis de contexto que hemos oído, entonces ya empiezo a identificar quién puede ser una persona con, ¿verdad?, con bastante fuerza en este ámbito. ¿Quién es legitimado, quién es respetado, quién es reconocido? Lo invito como mi primer aliado, y de ahí voy avanzando en la conformación, primero de ese grupo, ¿verdad?, de ese core group, de ese grupo central, ¿verdad?, donde yo empiezo inclusive a planificar la manera en que vamos a poder ir expandiendo y estableciendo los procesos. Esa sería mi recomendación. Hay una cita muy linda de otro autor ahí que dice, muchos de nosotros somos más capaces que algunos de nosotros. Mejor tener muchos que tener algunos. Pero dice,
Ninguno de nosotros, vean qué interesante, ninguno de nosotros somos tan capaces como todos nosotros. Entonces, tienen que ser procesos inclusivos, ¿verdad? Inclusivos de las personas que tienen capacidades complementarias, motivaciones convergentes, ¿verdad? Y con las cuales nosotros nos encontramos esos valores, ¿verdad? Compartidos, esas cuestiones ahí que nos van a permitir amalgamar un proceso y no tomarnos una foto en una actividad y devolvernos, ¿verdad? La pregunta de cómo logra uno insertarse en la institucionalidad, la incidencia, que era, ¿verdad?, la que planteaba la colega de Punta Arenas y que vos resonabas, Leo, tiene que ver con que desde el principio, o sea, la incidencia tiene que ser una vocación desde el principio. Desde el día uno pone el pie uno en el evento, uno tiene que estar pensando que no te vas a quedar con ese proyecto, sino que de ese proyecto vas a sacar las buenas prácticas, las alianzas y las cosas para dar ese salto cualitativo maravilloso de poder pasar a programa y eventualmente a política local. Sí, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias de verdad por este espacio. Ya Encantadísima. se nos pasó rapidísimo, ¿verdad? Ya tenemos 5 minutos para la hora. No sé si le gustaría tal vez hacer algunas palabras de cierre. Acabo de preguntarle a las participantes si quieren hacer una última pregunta y estamos recibiendo mensajes de agradecimiento por su tiempo y por compartir, ¿verdad? Todo su conocimiento. Así que si quiere le doy la palabra para que nos dé unas palabras de cierre. Muchas gracias. Pues básicamente instarlos a que aprovechen la oportunidad que les ha dado la coyuntura de posicionarse en un lugar donde tienen poder para hacer cosas, ¿verdad? El poder va aparejado de una responsabilidad. Quienes tenemos poder de una manera, todos tenemos poder relacional en función de algo, pero quienes están ya, digamos, en una posición formalizada de poder, tienen una responsabilidad extraordinaria de sacarle el punta a esa cuestión. Las mujeres tenemos yo me imagino que ustedes a lo largo de que yo he ido conversando han ido identificando cuántas cosas parecidas han hecho ustedes. Las mujeres tenemos un talante estratégico natural, ¿verdad? Sabemos cómo entrarle a las cosas, ¿verdad? Sabemos cómo no. A mí me hizo mucha gracia recordando el tema de la Cámara de Turismo, cuando nosotros presentamos, porque las primeras iniciativas eran hacer campañas conjuntas, ¿verdad? Caían en cruz todos los miembros de la Junta Directiva de la Cámara. No, ¿cómo vamos a hacer eso? No, cuántas cosas. Y nosotros nos devolvíamos a las agencias y llevábamos estábamos 6, 8 meses en lograr. Un día llegamos con una, bueno, que no, porque nosotros le decimos, bueno, no podemos hacer un plato de babas, tampoco de campaña, ¿verdad? Pero vamos a buscar qué hacer. Finalmente nos propuso la agencia una cosa, bueno, que no nos encantaba, pero que también la consideramos que no era así, la llevamos a la Cámara. Y la presentamos y se quedan viéndonos los directores de la Cámara y nos dicen, no, pero es que eso no dice nada, no, tenemos que meter algo que tenga más diente, que dé el mensaje más directo, ¿verdad? Ahora era el contrario, o sea, 6 meses después ellos eran los que querían salir orgullosos a ponerle un alto a esta cosa, ¿verdad? Y ponerle su sello a esta cuestión. Ese es el proceso, que, ¿verdad? Que las mujeres muchas veces, yo conozco hombres maravillosos, yo tengo en varias entrevistas que he dado últimamente, todas estas cosas ¿verdad? De libros que hacen biografías y todo eso, cito a 2 hombres con quienes trabajé, bueno, don Walter Kisling, el papá de Alexandra, ¿verdad? Que fue un maestro, me tocó trabajar y aprendí con él más de él y con él más de lo que he aprendido en ningún espacio universitario. Yo creo, don Luis Paulino Mora, que fue mi profesor, su asistente y fue mi maestro, ¿verdad? Para entrarle al derecho, cuando no pude trabajar derecho penal desde los victimarios, porque Luis Paulino me entendió que era muy complejo para una mujer que tenía hijos pequeños y eso, meterse en eso, porque la vida de las personas estaba dependiendo de uno. Me fui del otro lado y así fue como llegué a ver la violencia desde los ojos de las víctimas, ¿verdad? Y ahí está un poco mi historia de cómo estamos ahora en este trabajo, pero las mujeres, ¿verdad? Mi mentora máxima fue mi mamá. No les voy a contar el cuento de mi mamá, pero mi mamá en la época en que vivía era de las personas más estratégicas, más capaz de plantear, digamos, los fracasos como retos y aprendizajes, ¿verdad? De plantear las debilidades como fortalezas. Muy chiquitilla nos fuimos para Europa, ¿verdad? Por una coyuntura de un duelo que había habido en mi familia, mamá decidió tomar un poco de distancia, nos fuimos para Europa. Yo estaba
¿verdad? Y nos fuimos para Italia, yo no hablaba ni una palabra de italiano, estaba apenas 5 o 6 años, imagínense ustedes, ¿verdad? Y entonces me fui a un colegio, me mandaron a una escuela, y no entendía nada, los italianitos y las italianitas no me hablaban, se reían de mí, pero yo era muy infeliz, y entonces yo llegué un día a la casa, me acuerdo de eso, de mi mamá, a casa con mamá, y casi llorosa y todo, le conté lo que estaba pasando, y entonces mi mamá me dijo, bueno, pero explícame qué es lo que pasa, es que tal cosa, es que, y entonces, y es que los niños y entonces me dice mamá, ay, pobrecitos, ¿verdad? Y yo me quedé, pues que todavía, imagínense el tiempo que ha pasado y todavía me acuerdo, y yo, pero ¿cómo pobrecitos? Pobrecita yo, ¿verdad? Que eso, y me dice, no, pobrecitos, es que no ves que ellos no saben hablar español y entonces no te entienden, ¿verdad? Y entonces no saben, ¿eh? No saben quién sos, no saben lo lindo que es Costa Rica, no saben nada porque no te entienden. Entonces, ¿de qué cosa más increíble? Mi desventaja, mi debilidad, que yo no hablaba italiano para, ¿verdad?, comunicarme en Roma con los niños, mamá le dio vuelta. Y dijo, bueno, es que estos pobres chiquitos no se pueden comunicar con vos porque no saben hablar español, ¿verdad? Y me puso en clases de italiano para que yo pudiera contarle a los niños. Y le dice, además me dice, les contás que es Costa Rica y les decís que cuando nos vayamos allá pueden llegar de invitados cuando quieran. Bueno, me volví la niña más popular una vez que logré comunicarme con los niños porque todos querían ir a Costa Rica, ¿verdad? En ese momento cuando yo me devolviera. Entonces es como uno le da, yo quiero invitarlas a que utilicen esa, ¿verdad? Esa sabiduría femenina, esa cosa que tenemos nosotros que nos hace encontrar siempre las puertas de cómo darle la vuelta a las barreras y construir más bien a partir de ellas. Y les deseo la mejor suerte del mundo. Ha sido un gran gusto compartir esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias, doña Milena. Estamos agradecidísimas. Aquí estamos recibiendo comentarios de agradecimiento y también, bueno, reconociendo que todas estas lideresas que realmente son ejemplo para sus comunidades, les va a tocar asumir el cargo con una crisis nacional y mundial. Aquí una de nuestras participantes nos pone, ¿verdad? Catherine nos escribe que muchas gracias porque siente que estos espacios de discusión para discutir nuestro liderazgo y cómo vamos desarrollando estas estrategias van a ser de gran ayuda cuando les toque asumir el cargo en este contexto, ¿verdad?, en el que estamos ahora. Así que muchísimas gracias a todas las participantes, siempre para el equipo de Voces Vitales, PNUD, Tribunal Supremo de Elecciones y INAMU. Es realmente un gusto poder presentar estos webinars. Contarles además, aprovechando que estamos reunidas y que tenemos un grupo grande de participantes el día de hoy, que vamos a continuar con este proyecto de mentoría y vamos a seguir haciendo el esfuerzo de poder llevar todos los espacios de manera virtual para que podamos concluir en tiempo, pero no en la forma que habíamos previsto, que era presencial, sino de manera virtual. Así que muchas gracias. Cualquier recomendación que nos hagan y feedback es bienvenido. Vamos a estarlas contactando esta semana para asegurarnos de cómo les está yendo con estas charlas virtuales, para seguir insistiendo en si hay alguna necesidad tecnológica, poderla anticipar para poder garantizar que la mayor cantidad de participantes pueda estar presente. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que este espacio haya sido de gran provecho. Y de nuevo, muchísimas gracias, doña Milena, por su experiencia y sobre todo por su servicio al país. Muchísimas gracias. Gracias, un gran abrazo colectivo para todas.